Saludo y bienvenidos a otro nuevo video. Vamos a seguir trabajando con el tema de trabajo y energía. En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio número 12 que se encuentra en la página 104 del cuadernillo de sexto grado, el cual dice: el papá de Tania utiliza el mismo plano inclinado del ejemplo para subir unas cajas de 10 kilogramos de masa. Les aplica una fuerza de 50 newtons. ¿Cuál es el trabajo neto realizado? Entonces, parte de los datos de este ejercicio debemos tomarlo del ejemplo que está más arriba. Este es el ejemplo, lo voy a leer para identificar los datos que necesitamos. Dice que el papá de Tania utiliza en el almacén donde trabaja un plano inclinado de 28 grados para descargar unas cajas de 15 kilogramos de masa. El coeficiente de fricción de este es de 0.11 y la distancia total recorrida por las cajas es de 5 metros. Determina el trabajo resultante si la fuerza inicial que él aplica para empezar a deslizar las cajas es de 10 newtons. De aquí solo vamos a necesitar el ángulo de inclinación del plano, el coeficiente de fricción que es 0.11 y la distancia que recorren las cajas, que en este caso es de 5 metros. ¿De acuerdo? Este es el plano inclinado, pero vamos a dibujar otro muy parecido a ese. Veamos entonces. Ya aquí he dibujado el plano inclinado. Dice que el papá de Tania utiliza el plano inclinado para subir cajas que tienen una masa de 10 kilogramos, aplicándoles una fuerza de 50 newtons. Aquí podemos ver que si es subiendo, pues la dirección del movimiento será hacia la derecha, es decir, en este sentido. Esta línea que representa la superficie vamos a considerar que es el eje X. ¿De acuerdo? Y esta que he trazado aquí perpendicular a la superficie de movimiento vamos a considerar que es el eje Y. Ahora bien, estas cajas tienen un peso, el cual es verticalmente hacia abajo, y lo llamaremos W. Por aquí arriba tendremos la normal, que es la fuerza que la superficie ejerce a la masa hacia arriba. ¿De acuerdo? Ahora bien, este peso debemos descomponerlo en componente en X y componente en Y. Así que la componente en Y será la que estará opuesta a la normal. Tendremos aquí componente en Y del peso, es decir, W en Y. Y la componente en X de ese peso estará en esta dirección. Y la llamaremos W en X. Por otro lado tenemos la fuerza de fricción, la cual es opuesta al movimiento. Como las cajas se están empujando en esta dirección, pues la fuerza de fricción estará en sentido opuesto, es decir, hacia acá. Y la vamos a llamar FR. Y sabemos que la fuerza de fricción será igual a μ por la normal. Ahora, si estas son las dos componentes del peso, Wx y Wy, pues esta línea verde que está aquí representa la resultante. Pues voy a trazar líneas paralelas aquí y aquí. Si te fijas, como esta línea es paralela a esta, también será W en Y. Y como esta es paralela a esta, pues esto aquí será W en X. Ahora identifiquemos todos los datos del problema. Tenemos que el ángulo de inclinación del plano es igual a 28 grados. También nos dice que las cajas tienen una masa de 10 kilogramos. Pues M igual
a 10 kilogramos. Por otro lado me dice que la fuerza aplicada es de 50 newtons. Así que F es igual a 50 newtons. También vimos en el ejercicio del ejemplo que la distancia recorrida por las cajas es de 5 metros. Así que D es igual a 5 metros. Y por último vimos que el coeficiente de fricción es igual a 0.11. Ahora terminemos de completar el diagrama. Tenemos el ángulo, que es de 28 grados. Observa este triángulo rectángulo, que tiene como cateto esta línea verde. Si este ángulo mide 28 grados, pues este ángulo de aquí arriba debe medir 90 menos 28. Y si observas, aquí tengo otro ángulo recto. Entonces, si este ángulo mide 90 y aquí ya este mide 90 menos 28, pues necesariamente este ángulo de aquí debe medir 28 grados. Y si este mide 28, pues este también debe medir 28, ya que son ángulos alternos internos entre dos rectas paralelas. Entonces, como lo que me están pidiendo es el trabajo neto, vamos a representarlo por WT, es decir, trabajo total. Recordamos que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Entonces, el trabajo total será igual al trabajo realizado por la normal más el trabajo de la fuerza aplicada más el trabajo de la fuerza de fricción más el trabajo del peso en X y más el trabajo del peso en Y. Veamos entonces. Tendremos que el trabajo total o trabajo neto será igual al trabajo que realiza la normal, pues trabajo realizado por la fuerza normal, más el trabajo que realiza la fuerza aplicada, vamos a llamarlo trabajo de F grande, más el trabajo que realiza la fuerza de fricción, pues vamos a llamarlo W de FR, más el trabajo realizado por el peso en X, pues vamos a llamarlo W del peso en X, es decir, trabajo realizado por el peso en X, más el trabajo realizado por el peso en Y, ¿de acuerdo? Pues más el trabajo realizado por el peso en Y. Bien, creo que esas son todas las fuerzas que actúan en ese movimiento. Tenemos la normal, la fuerza aplicada, la fricción, el peso en X y el peso en Y. Ahora analicemos nuevamente el diagrama. Sabemos que el movimiento va en esta dirección, ¿de acuerdo? Si te fijas, la normal es perpendicular al movimiento, por lo que está formando un ángulo de 90 grados. Entonces, como el coseno de 90 es 0, pues el trabajo de la normal va a ser 0. Por lo que aquí puedo decir que el trabajo realizado por la fuerza normal es 0. Seguimos con el peso en Y. Si te fijas, esta es la componente del peso en y es perpendicular al movimiento. Quiere decir que están formando 90 grados. Por lo tanto, como es perpendicular al movimiento, el trabajo realizado por el peso en Y será 0. Así que trabajo realizado por el peso en Y va a ser 0. Por lo que entonces las únicas fuerzas que estarán realizando trabajo serán la fuerza aplicada, la fuerza de fricción
y el peso en X. Así que podemos reescribir esta fórmula como trabajo total igual al trabajo de la fuerza aplicada más el trabajo de la fuerza de fricción más el trabajo realizado por el peso en X. Recuerda que siempre que la fuerza sea perpendicular al movimiento, pues no va a realizar ningún trabajo. Para hallar el trabajo realizado por el peso en X, tenemos que hallar la magnitud del peso, ¿de acuerdo? Para poder hallar entonces el peso en X. Veamos entonces. Tenemos que el peso de un cuerpo es igual a masa por gravedad. Tenemos que el peso será igual, como la masa de la caja es de 10 kilogramos, pues tendremos que el peso de esa caja será 10 kilogramos por la gravedad, y sabemos que la gravedad es de 9.8 metros por segundos cuadrados. Entonces el peso será igual a 98 newtons, ya que kilogramos por metro sobre segundos cuadrados es igual a newtons. Recuerda que aquí lo único que hice fue multiplicar 10 por 9.8. Bien, ya tenemos el peso, es decir, lo que hemos encontrado es esto de aquí, ¿de acuerdo? Que es igual a 98 newtons. Ahora sí puedo hallar la componente en X del peso. Veamos entonces. Si te fijas, aquí tengo dos triángulos rectángulos. Con cualquiera de los dos que trabaje, no hay problema. Pero me voy a quedar con este de este lado, ¿de acuerdo? Observa que este triángulo rectángulo tiene un cateto que es W en X, es decir, la componente del peso en X, que es la misma que tengo aquí arriba. Y tiene otro cateto que es W en Y, es decir, componente del peso en Y. Y la hipotenusa, que es la magnitud del peso resultante. Observa, lo he dibujado aquí debajo. Es exactamente el mismo triángulo. Tengo un cateto que es W en Y, aquí tengo W en X y aquí tengo la magnitud del peso resultante. Ahora sí, vamos a utilizar un poco de trigonometría. En un triángulo rectángulo, el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si definimos el seno de 28, vemos que el cateto opuesto es W en X y que la hipotenusa es 98 newtons, ¿de acuerdo? Pues si decimos que seno de 28 grados será igual, el opuesto a este ángulo es W en X, pues W en X, dividido entre la hipotenusa, que vemos que es el peso, que equivale a 98 newtons, pues sobre 98 newtons. Si quiero despejar W en X, solo debo pasar a multiplicar el 98 con el seno de 28, pues W en X será igual a 98 newtons multiplicado por el seno de 28. Con la calculadora tendremos entonces que W en X será igual a 46 newtons. Y esa es la magnitud del peso en X. Recuerda, 98 por el seno de 28 igual a 46 newtons. Ya tenemos el peso en X. Ahora calculemos el trabajo que realiza la magnitud del peso en X. Tendremos entonces que trabajo realizado por el peso en X será igual al peso en X por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Veamos, si te fijas aquí, el sentido del desplazamiento es en esta dirección. Y si observas, el peso en X tiene sentido opuesto. ¿De acuerdo? Viene en este sentido. Por lo que, como tienen sentido opuesto,
el desplazamiento y la magnitud del peso, pues el ángulo formado será de 180 grados. Observa, si este es el peso en X, y por aquí tengo el desplazamiento, pues hay un ángulo de 180 grados. Entonces, el trabajo realizado por el peso en X será igual a, aquí tengo la magnitud que es de 46 newtons, pues 46 newtons por el desplazamiento que vimos que es de 5 metros, pues por 5 metros, y multiplicado por el coseno de 180 grados. Entonces, trabajo realizado por el peso en X será igual a multiplicar todo eso. El coseno de 180 es igual a negativo 1, por lo que este trabajo será negativo. 46 por 5 es igual a 230. Y 230 por negativo 1 sería negativo 230. Aquí tenemos newtons por metros. Por último, el trabajo realizado por el peso en X será igual a negativo 230 joules, ya que newton por metros es joules. Muy bien, ahora calculemos el trabajo que realiza la fuerza aplicada por el papá de Tania. Entonces, tendremos que trabajo realizado por la fuerza aplicada será igual a la magnitud de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Trabajo realizado por la magnitud de la fuerza aplicada será igual a la fuerza. Vemos que la fuerza aplicada es de 50 newtons, pues 50 newtons por el desplazamiento, que ya sabemos que es de 5 metros, pues por 5 metros, y por el coseno del ángulo. Si observas, la fuerza que se aplicó tiene el mismo sentido que el desplazamiento, por lo que el ángulo entre ellos es de 0 grados. Así que esto será por el coseno de 0 grados. Tendremos entonces que el trabajo realizado por la fuerza será igual a 50 por 5, 250 newtons metros por el coseno de 0, pero el coseno de 0 es igual a 1. Por lo que multiplicar 250 por 1 sería 250. Por último, el trabajo que realiza la fuerza aplicada será igual a 250 joules, ya que newton por metros es joules. Bien, ya por último nos falta calcular el trabajo que realiza la fuerza de fricción. Veamos entonces. Necesitamos calcular la fuerza de fricción para poder calcular el trabajo que ella realiza. Como dijimos, la fuerza de fricción es igual a μ por la normal, es decir, el coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Y como vimos, la normal es opuesta al peso en Y y tienen la misma magnitud, por lo que deberemos calcular el peso en Y para saber cuánto vale la normal. Observemos el mismo triángulo que teníamos ahorita. Aquí tenemos un cateto que es W en Y, W en X y la hipotenusa. Como este es un triángulo rectángulo, es decir, tiene un ángulo recto, pues los dos ángulos agudos deben sumar 90 grados. Es decir, que 28 con este ángulo de aquí debe sumar 90 grados. Así que este ángulo de aquí debe medir 62 grados, ya que 62 más 28 es igual a 90. Entonces vamos a definir una función trigonométrica para este ángulo de aquí, ¿de acuerdo? Podemos decir que el seno de 62 es igual a W en Y sobre la hipotenusa, es decir, opuesto sobre hipotenusa. Tendremos que el seno de 62 grados
será igual al opuesto, que es W en Y, pues W en Y dividido entre el peso, que es la hipotenusa, que en este caso tiene una magnitud de 98, pues W en Y sobre 98 newtons. Si despejáramos a W en Y, este 98 pasaría a multiplicar al seno de 62. Tendremos entonces que W en Y será igual a 98 newtons multiplicado por el seno de 62 grados. Tendremos que W en Y será igual a 98 por seno de 62, 86.52 newtons. Teniendo el peso en Y, podemos saber que la normal es igual al peso en Y. Entonces, la fuerza normal es igual a W en Y. Y a su vez igual a 86.52 newtons. Entonces podemos decir que la normal es igual a 86.52 newtons. Teniendo la normal, entonces podemos calcular la fuerza de fricción. Veamos, sabemos que fuerza de fricción es igual a μ por la normal. Tendremos que la fuerza de fricción será igual a μ, que es 0.11, sustituimos ahí, y lo multiplicamos por la normal, que es 86.52 newtons. Pues por 86.52 newtons. Fuerza de fricción será igual a 9.51 newtons. Teniendo ya la fuerza de fricción, podemos calcular el trabajo que realiza esta fuerza. Nos quedará que el trabajo realizado por la fuerza de fricción será igual a la fuerza de fricción por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Observemos nuevamente el diagrama. Como podemos ver, la fuerza de fricción tiene sentido opuesto al desplazamiento, ya que el desplazamiento va en este sentido y la fuerza de fricción va en sentido opuesto. Entonces el ángulo entre ellos dos es de 180 grados. Tendremos entonces que W de FR, es decir, el trabajo de la fuerza de fricción, será igual a 9.51 newtons por desplazamiento, que sabemos que es de 5 metros, por el coseno del ángulo, que como vimos es 180, pues por el coseno de 180. Por último, W de FR será igual a 9.51 por 5, 47.55 newtons por metros. Y como el coseno de 180 es igual a menos 1, pues multiplicar 47.55 por menos 1 sería igual a negativo 47.55. Podemos decir que el trabajo realizado por la fuerza de fricción será igual a negativo 47.55 joules, ya que newtons por metros es joules. Teniendo ya el trabajo de la fuerza de fricción, el trabajo del peso en X y el trabajo de la fuerza aplicada, podemos hallar el trabajo neto. Trabajo total o trabajo neto será igual al trabajo de la fuerza aplicada más el trabajo de la fuerza de fricción más el trabajo del peso en X. Tendremos que trabajo total será igual
Aquí tengo que el trabajo de la fuerza aplicada es 250 joules. Pues 250 joules. Más el trabajo de la fuerza de fricción que vimos que es negativo 47.55 joules. Pues negativo 47.55 joules. Más el trabajo del peso en X que vimos que es negativo 230 joules. Pues más negativo 230 joules. Efectuamos las operaciones y nos quedará que el trabajo total o el trabajo neto será igual a negativo 27.55 joules. Es decir, 250 menos 47.55 menos 230. Y con eso hemos encontrado el trabajo neto realizado encima de las cajas. Eso es todo por el momento. Nos vemos en un próximo video.